Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición más. Este no es el lugar a donde quisiera comenzar este espacio de hoy, pero sí es el lugar a donde debemos comenzar el espacio de hoy. Otro incidente que involucra a Vinicius y una ofensa racista en un campo de fútbol. Esto sigue pasando y nosotros seguiremos comenzando donde debemos comenzar hasta que las sociedades nos permitan terminar con este flagelo. Y ahí sí, arranquemos a donde queremos, que es hablando de fútbol. Comienza Fuera de Juego con la presencia de Alexis Martín Tamayo, hoy Mr. Chip desde el arranque, con Barak Feber, con Alex Pareja. Es donde por obligación, Barak, tenemos que entrar. Ha pasado, Lisboa se ha convertido de nuevo en el centro de un tema del fútbol, no del fútbol en sí, de un tema del fútbol, pero vuelve a pasar. Sí, y tenemos, Alexis, dos opciones, ¿no? O resignarnos, tirarnos la toalla y decir esto siempre ha pasado y seguirá pasando porque siempre hay mucho revuelo y al final de cuentas pasa 1, 2, 3 semanas y hay que esperar al siguiente incidente para que volvamos a discutir qué está pasando. Esa es la primera opción, ¿no? No hacer nada, resignarnos ante la realidad que es que pasa el tiempo y ese To en Zaragoza y es Diacabí contra el Cádiz, con el Valencia, y es un montón de ejemplos, y Moiskin con la Juventus en contra el Cagliari, y vamos, desgraciadamente hay demasiados ejemplos como para apuntar todos los que han ocurrido desde, por lo menos, hace 20 años, con aquel tema de Samuel Eto'o en contra del Zaragoza. Se ha hecho muy poco, se ha hecho nada. Lo que se ha hecho han sido mensajes vacíos de cara a la galería, campañas que no van a combatir realmente el racismo. Son campañas en las que se vea que la UEFA, por ejemplo, está haciendo algo, ¿no? Poniendo en la manga No to Racism, no es suficiente. Entonces, tiene que cambiar algo, claramente, ya. Y ese algo debe ser desde dentro. Creo yo que desgraciadamente, aunque no les toque o no debería de tocarles, son los futbolistas los dueños de este show y los que realmente pueden cambiarlo en todos los sentidos. Los grandes problemas que tiene el fútbol, y este es el más grande de todos, están los futbolistas cambiarlo. Cuando pase lo que pasó con Vinicius, se deja de jugar. Los 22 están en la misma lucha. Esto es lo que decía Barak Feber sobre el tema de Samuel Eto'o, lo recordarán y si no, habrá que refrescarlo, pero no fue porque se convirtiera en el primer evento de racismo en un campo de fútbol. Fue la primera vez que en un escenario, en una plataforma tal como un partido, ya con el mundo en proceso de globalizarse, con la televisión llegando a múltiples rincones, muchos más de los que antes llegaba solamente siendo fútbol ahí donde se jugaba, sino ya trascendiendo las fronteras, en este caso de España, Eto'o lo denunció, que fue lo que ha hecho Vinicius, denunciar lo que él escuchó. Alex Pareja. Sí, y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Barak, que esto es un problema global y esto es una situación en la que deben tomar carta todos los jugadores. O sea, esto de salir a defender a un compañero que ha dicho una animalada, por no decir otra cosa, simplemente porque es tu compañero, o salir a defender la gente del público de Lisboa, replicando o incluso siendo todavía más violentos contra Vinicius simplemente porque es el rival, porque es el enemigo. Pues aquí esto de tomarlo tan tribalizado todo, de si es de los míos lo defiendo, si es de los otros lo ataco y le digo todo, aquí es lo que dice Barak. O sea, esto es un problema de todos, no solamente de los 22, sino de la sociedad en general, y si pasa, como no hay otra manera de educar a este tipo de energúmenos, normalmente los perros, que son muy difíciles de educar, aprenden solo al final a base de periodicazos en el hocico, y lo que hay que hacer es tomar medidas drásticas, porque si no es lo que dice Barak, una medida cosmética del el parchecito aquí, el All United, el no sé qué, encamo rodilla, todo lo que tú quieras, pero cuando se produce una agresión, todo es en plan, espera, hay que mirar, y qué dijo él, provocó. Eso me parece una auténtica, pero una auténtica burrada, porque si lo traspasas a otro tipo de delitos, estás culpabilizando a la víctima. Es totalmente increíble. Pero lo que hace falta es ha abierto ya un proceso de investigación, ha delegado también de nuevo a un encargado, a un investigador para
llevar adelante la apertura de los expedientes que tenga que abrir. El Real Madrid ha entregado las pruebas del caso, no es descargo, pero las pruebas que soportan lo que ha sucedido en el terreno de juego, que para evidencia de todos, Alexis, queda nada más lo que hemos visto en la televisión y lo que posteriormente se ha dicho. Ahora le queda a UEFA, lamentablemente, conocemos sus antecedentes, pero le queda a UEFA emitir una sentencia pronta y que sea un ejemplo para el fútbol, y quién quita también para aquellos que lejos del fútbol también tienen este tipo de actitudes. A ver, buenas tardes a todos. A mí me sabe fatal criticar al equipo que sufrió la humillación, o uno de cuyos jugadores sufrió la humillación. Pero es que el Benfica no se podía ir del campo porque al final era un jugador suyo el que estaba cometiendo ese acto racista. El árbitro no podía suspender el partido porque el árbitro no había escuchado los gritos, y el único que podía hacer algo era el Real Madrid. Y el Real Madrid se tenía que ir del campo el otro día. Y digo que me sabe fatal porque al final, los aficionados del Real Madrid que nos estén viendo estarán diciendo, joder, encima que a un jugador nuestro le han hecho lo que le han hecho, está este tipo aquí diciendo que la culpa es nuestra. Yo no le quiero echar la culpa a nadie, pero sí que creo que el único que podía haber dado ese paso era el Real Madrid y no lo dio. Y hemos visto al Real Madrid tomar posiciones muy, muy, muy tajantes y posiciones muy directas en asuntos bastante de menos gravedad que este, como por ejemplo el día que decidieron bajar a toda la expedición del avión como queja o como protesta porque a Vinicius no le habían dado el Balón de Oro, que luego eso lo podemos debatir, estuvo bien, estuvo mal, tenían que haberlo hecho, no tenían que haberlo hecho, pero yo me quiero quedar con el gesto, ¿no? El Real Madrid decidió apoyar a su jugador, pensaban que aquella decisión, pues no era justa, y decidieron bajar a la entidad entera a la que iban a premiar como mejor club del mundo, y a su entrenador le iban a dar el título de mejor entrenador del mundo, y ellos dijeron, en este juego no entramos. Pues en un asunto tan grave como el que pasó el otro día, más allá de la reglamentación de UEFA, más allá de si habría habido o no una sanción posterior, más allá de si te dan o no te dan por pérdida la eliminatoria, el Real Madrid el otro día, el miércoles, que haber dicho, miren, hay una línea roja en un partido de fútbol que no se puede traspasar, y esa línea roja se ha traspasado, porque ya no es un zumbao que esté en la grada o 100 zumbaos que estén en la grada, que igual vienen borrachos y a saber insultando a un jugador. Es un compañero de profesión que de forma premeditada ha dicho o ha pensado, le voy a decir esto a Vinicius, pero como sé que esto no se puede decir, me voy a tapar primero la boca y luego se lo voy a soltar todo. Es decir, hay premeditación, hay alevosía, es un compañero de trabajo que seguramente en 1000 estadios en Portugal habrá vivido situaciones parecidas, no le habrán llamado a él mono porque él no es el tipo de insulto que se le suele decir a un jugador como él, pero le habrán dicho otras cosas mucho peores. Y que un compañero de profesión, más allá de empatizar o lejos de empatizar con otro, se dedique a hacer lo que hacen los 100, 200 o 1000 sinvergüenzas que puede haber en la grada, eso me parece que le da ya un nivel de gravedad a esto por el que el Real Madrid no tendría que haber pasado, y el Real Madrid tendría que haber ido del campo y parar el partido. Y si el Real Madrid hubiera hecho eso, estaríamos hablando de un antes y un después en la lucha contra el racismo. Ahora mismo estamos en un episodio más. Por eso hablaba yo de los compañeros de Prestiani, porque con qué cara mira Prestiani a sus compañeros de color también. Es que eso es increíble. O sea, por eso hablaba de la tribalización, de está bien hacerlo porque es de los otros, porque es de los rivales, pero es ya un componente cívico y de persona humana. ¿Cómo? A mí me altera muchísimo esto, pero ¿cómo miras tú a un compañero tuyo de vestuario habiéndole dicho algo que podría aplicarle tranquilamente a él también? Es de, una condición humana. Un poco una caja que de repente, acercándonos un poco a la judicialización de este caso, Barak, Alexis, Prestiani dijo lo que dijo porque creemos en la reacción pronta, inmediata, voraz, expresiva de Vinicius. Pero a la UEFA se le va a hacer muy complejo el poner una declaración contra la otra. Sí. Cuando Prestiani diga que no dijo lo que asumimos que ha dicho, pero lo asumimos por una deducción.
deducimos que la reacción de Vinicius es provocada de con tal rapidez, una reacción inmediata, con semejante voracidad, energía, drama incluso, y asumimos que ha dicho lo que ha dicho, pero Barak, a la UEFA se le va a hacer muy complejo probarlo. Sí, es el típico, nadie tiene pruebas, pero tampoco nadie tiene dudas, ¿no? Por los antecedentes y porque sabemos que hay un muy pequeño porcentaje, ínfimo, de posibilidades de que no haya ocurrido, pero ese porcentaje le da el beneficio de la duda, ¿no? Y legalmente no hay mínimos ni máximos. Hay un 100% o no hay. Por eso lo que dice Alexis es importante. Y lo dije yo desde el principio. Para mí, incluso siendo más romántico, tiene que ser cuestión de los dos equipos. Sí, Prestiani juega en el Benfica, hay cosas más importantes. Mourinho, así como puedes sacar de la cancha a un jugador porque no les ha gustado lo que está haciendo, perfectamente puede, sobre todo cuando tienes la envergadura de José Mourinho, tomar decisiones que realmente hagan historia, ¿no? Y José Mourinho, imagínate, si manda a sacar a su propio equipo de la cancha, hubiera hecho más historia de la que jamás se hubiera imaginado, pero son cosas que te tienen que nacer en ese momento, ¿no? Pedírselo al Benfica, de acuerdo, es ser demasiado romántico. Ahora, el Real Madrid, lo decía Alexis recordando lo del Balón de Oro, yo no me iría tan lejos, me iría solamente a Riyad. A mí me hubiera encantado ver, porque Mbappé sí lo escuchó, porque de acuerdo a la reacción de Mbappé, Mbappé tiene claro que Prestiani dijo lo que presuntamente dijo. Y a mí me hubiera encantado ver a Mbappé con la misma autoridad y convicción con la que le dijo a sus compañeros hace un par de meses, vámonos, ¿no? ¿Qué pasillo ni qué nada al Barcelona tras ganar la Supercopa? ¡Hey, Asensio, vámonos! Mbappé no lo hizo. Que lo había escuchado, además, porque eso él dice haberlo escuchado, porque acá vamos a caer, Alex, de nuevo. Y es un tema que ha acompañado a Vinicius y se ha convertido en el embajador de esta lucha, porque él mismo también lo ha denunciado desde que se hartó, no desde el primer momento, porque seguro sucedieron otros momentos antes y no llegó hasta el hartazgo, cuando en Mestalla sucedió lo que sucedió y él también reaccionó de la manera en la que reaccionó con Prestiani el otro día en el partido de Champions, pero sigue cayendo sobre el mismo futbolista, un futbolista que le puede caer simpático a unos y antipático a otros, pero eso es un tema totalmente aparte. Es un tema que va por una autopista totalmente diferente y en otra dirección, que la transitaremos cuando merezca ser transitada, pero no el día de hoy. No el día de hoy, porque la reacción denota, Alex, una ofensa. Algo que superó una línea, que evidentemente a Prestiani, lo que le decía a Vinicius en su momento, habrá considerado que era la línea que se superaba con él y que recurrió a una ofensa de tal manera que por ser Vinicius nos hace pensar que es una ofensa racista. Tal cual. Y la reacción de Mbappé, la reacción de Vinicius inmediatamente, y es lo que dice Barak, el hecho de que cuando están hablando se levanta primero la camiseta para que no se le pueda leer los labios y profiere el insulto que profirió. Aquí el problema es lo que dice Barak, que en cualquier escuela de derecho siempre te explican que el indubio pro reo, y es mejor tener 100 culpables en la calle que un inocente entre rejas. Y de ahí se va a salvar Prestiani, que no hay, como estamos viendo, no hay una evidencia clara, por mucho que haya muchísimos indicios, pero hay una diferencia jurídica entre indicios y evidencias. Los indicios, todo nos indican que ha habido aquí una agresión. La evidencia, el problema es que no hay, no sé, de momento, la evidencia y esto lo único que podría cambiar el panorama sería que el propio Prestiani lo reconociera o que hubiera algún compañero de Prestiani que estuviera al lado, compañero suyo, que dijera no, y que apoyara la versión de los jugadores del Madrid. Pues estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices con el tema de Vinicius. Aquí hay que separar dos cosas. O sea, me da absolutamente igual qué opinión puedas tener de Vinicius a nivel personal, cómo te guste más o menos la manera que tiene de comportarse. Eso es una falacia ad hominem. Eso lo tienes que separar totalmente. Te tienes que dedicar a juzgar lo que sucedió en ese momento. Y lo que dice Barak, desgraciadamente hay un 99, tal por ciento de probabilidades de que todos estemos en lo correcto y que Prestiani haya insultado de una manera racista a Vinicius. El problema es demostrarlo para que se le pueda aplicar esa sanción, porque sin una prueba, sin una evidencia, desgraciadamente no puede haber nunca un castigo. ¿Coincidís, Alexis? ¿Hay una distancia importante acá entre la presunción y la evidencia?
Sí, evidentemente, evidentemente. A nivel de juzgar a alguien es muy diferente si tienes una prueba evidente de que si simplemente te estás basando en testimonios. Yo en esto he decidido no creer a ninguno de los dos implicados, que es ni a Prestiani ni a Vinicius. Yo al que creo es a Mbappé. Mbappé le hemos visto en multitud de situaciones súper dramáticas, algunas de mucha alegría, otras de mucha tristeza, algunas de mucha felicidad. Mbappé ha tenido episodios complicados en su vida y yo no le he visto nunca perder los papeles, jamás. Y el otro día, la rabia con la que se dirigía a Prestiani, la cara con la que le repetía una y otra vez, eres un racista, eres un racista, eres un racista, y el gesto y lo que hacía Prestiani, que era agachar la cabeza y negar así un poco e irse, hubo un momento que se fue, más luego las declaraciones que dio cuando acabó el partido y dijo, mire, lo he escuchado 5 veces y no voy a decir aquí que han sido una o varias, porque si digo varias va a parecer que estoy hablando por hablar. Lo he escuchado 5 veces y son las veces que digo que lo he escuchado, 5. Entonces, cuando alguien que en su vida jamás ha tenido un comportamiento ni por encima ni por debajo, siempre ha estado en una línea muy normal y una línea bastante coherente. Solo Jordi Alba lo sacó un poquito de sus papeles, pero Jordi Alba era capaz de eso y más. Yo creo que en esto el papel que juega Mbappé es fundamental. Y él lo ha escuchado y la forma en la que se ha dirigido a Prestiani. Y luego el propio Mbappé lo dice, es que solamente hay que mirar la cara de Prestiani. Solamente hay que verle la cara para saber lo que ha sucedido. Con lo cual, UEFA al final lo que va a tener es que tirar de testimonios, porque evidentemente luego decía Valverde, es que es muy raro que una cámara no haya captado nada. No, Federico, si las cámaras habrán captado todo, pero cuando te estás cubriendo la boca, por muchas cámaras que tengas, ya me dirás tú que va. O sea, no va a haber. Las únicas pruebas que hay son sonoras. Y ya que no estaba allí el árbitro, solamente van a poder testificar quienes estuvieran por allí cerca. Y ahora UEFA pues tiene la potestad de creer o no creer a los testimonios. Y no hay más. Tómenlo como lo quieran tomar, pero no puede ser el único objetivo de un deportista el ganar para ver hundido al otro. No puede ser el único objetivo de un atleta en cualquier disciplina el querer triunfar para poder mofarse de quien esté enfrente. El no encontrar otro objetivo de la victoria que no sea el deshumanizar a tu contrario. Tómenlo como quieran. Prestiani, por lo que haya querido decir, bueno, por lo que haya dicho, lo que quiso fue deshumanizar en el tono en el que haya sido. E incluso si fuese racista, que creemos que lo fue así, lo que quiso fue deshumanizar al rival. Y esto no tiene lugar ni cabida en ningún deporte, porque tu objetivo debe ser ganar por mejorarte a ti y por mejorar a tus compañeros y mejorar a tu equipo, no por hundir al rival y verlo socavado, lamentándose mientras te burlas de él. Ese no es el objetivo del deporte. Tómenlo como quieran. Yo creo que vale para las autopistas que hoy hemos una transitado y la otra creo que merece ser transitada también. La otra autopista también merece ser transitada, porque ¿hasta dónde Vinicius se puede burlar de los rivales? Cuando evidentemente la respuesta de los rivales, a partir de hoy, Vinicius tendrá, y a partir de hace mucho tiempo ya también, licencia para aducir que la respuesta viene en el tono en el que presuntamente ha llegado. Pero obviemos el evidente escenario del acto racista. Y el equilibrio infame que ubicó a Mourinho en un lugar de tibieza absoluta. Pero antes no se festejaban los goles haciéndole un perreo al córner. Es un tema complicado este, porque de celebraciones raras hemos visto celebraciones, por decirlo así, poco respetuosas, las hemos visto desde hace años. Me acuerdo la de Leandro, aquel delantero del Valencia, levantando la patita en un córner en el Calderón, como si fuera un perro, orinando. Ha habido celebraciones, pero ahí está también la capacidad. Si al final un jugador es irrespetuoso en la celebración, se retrata él solo.
No hace falta tener ningún tipo de reacción. La mejor reacción ante cualquier provocación, ya no solamente en un terreno de juego, sino en la vida, es la indiferencia. Si tú consideras que no vas a sacar nada bueno de eso. Entonces, entiendo. Lo que han ido después es a tratar de hundir ese momento de Vinicius, deshumanizándolo. Lo cual una acción no merece la otra reacción. Absolutamente. ¿Desde cuándo jugás un deporte para deshumanizar al rival? Pero esto nos está pasando mucho en la polarización esta, Alexis, espera un momentito, pero es la manera que tenemos como sociedad ya, es muy preocupante, de entender cualquier partido de cualquier deporte ya. O sea, ya no solamente es ir a ganar para defender tus colores, para tu equipo lo más arriba, para mejorar tú como atleta. No. Todo esto se ve ya desde una perspectiva de hay que humillarlos, te comiste 3, sois unos paquetes, no sé qué. Estamos en esta dinámica de polarización y esto se ve cada día, pero y nosotros los medios de comunicación es un escenario, Alex. El fútbol es un escenario. He visto celebraciones lamentables, he visto celebraciones patéticas de goles. A mí la del otro día no me lo pareció. De hecho, me pareció de las cosas más normales que ha hecho Vinicius en un terreno de juego. Al final está jugando fuera de casa. Si es que en cualquier sitio que celebres ese gol puede parecer como que estás ofendiendo a alguien, porque al final el campo está lleno de espectadores que están en contra de tu equipo. Hizo una cosa muy normal. Se fue a un córner como se podía haber ido a un poste, como se podía haber ido a un banquillo, como hizo Mourinho en el partido de la fase Liga. Y lo que estaba era celebrando, porque ni siquiera había habido muchas cosas contra Vinicius durante el partido. O sea, había comportado de maravilla, todo. Claro, por eso tampoco creo yo que Vinicius estuviera haciendo eso para intentar ofender a nadie. Simplemente vio allí el córner y pues se puso a bailar. Y también como hizo Ronaldinho en su día también. Si es que Ronaldinho hizo lo mismo. Nos tenemos que poner la piel de Vinicius. Mete un golazo tremendo, mete un golazo increíble, un golazo que está al alcance de muy pocos jugadores en el mundo ahora mismo. Un gol además importante en una eliminatoria importante, se lleva una tarjeta amarilla, le insultan y a partir de ese momento, cada vez que toca el balón, todo el público le dice de todo. O sea, Vinicius también llegará un momento que dirá, joder, pero ¿qué es esto? ¿Pero dónde estamos? O sea, ya me aíslo de cosas que hayan pasado también. Denunciando todo esto es a donde nos ha llevado, porque seguro antes también le silbaban, antes también le insultaban y se quedaba con la boca callada. Sí, ahora ha denunciado. Y esto es lo que ya tenemos que no debe denunciar porque no debe pasar. ¿Desde cuándo se deshumaniza al rival? Aquí estamos hablando, obviamente, de un tema, y lo hemos establecido desde el inicio, que hay que ver aparte, sin antecedentes, de acuerdo a la conducta de Vinicius, sin nada que objetar a su papel de víctima al 100%. Después, está claro que hay una precondición de aficionados rivales ante la actitud de Vinicius. Eso está claro. Ahora, eso va a afectarle el resto de su carrera y lo que hay que claramente denunciar es que se le ataque por el punto menos humano posible, el menos deportivo, el más censurable y punible, ¿no? Vinicius es parte del debate, sí, qué responsabilidad tiene en ciertas cosas que le ocurren. Aquí no hay ningún debate, o sea, ni siquiera se puede establecer una discusión. Ahora, tú dices, Fer, no se ha visto un festejo de alguien perreando en un córner. Bueno, hay una evolución, te gusta o no, en los bailes. Y en 1990 no existía el perreo. Pero Roger Mila hace un festejo precioso. Sí, ¿verdad? ¿no? En el Mundial Roger también baila contra el córner, baila. No. Claro. Lo que cambia, ¿qué es lo que cambia? El contexto. Claro, y todo el mundo recordamos ese festejo de Roger Mila, salvo los colombianos seguramente, pues como debe ser recordado, ¿no? Como una prueba artística más allá del gol. Este partido va a ser recordado por esto, por lo que pasó, por todo lo que sucedió después de lo que seguramente para nosotros tendría que haber sido lo primero y principal.
un golazo de Vinicius para poner en ventaja a su equipo, ya lo decía Alexis, en una eliminatoria muy complicada, porque ya había probado hacerlo también el partido de la última fase, o la última fecha en la fase de Liga, derrota frente al mismo equipo del Benfica, en otro contexto también, con el dramatismo que significaba el gol de Trubin. Yo me quiero quedar igual con el fútbol hasta este momento, porque después desnaturalizado como fue todo, es difícil analizarlo, pero Barak, no sé si coincidís, y lo he dicho en otro espacio, a mí me pareció que si hay un proceso desde la llegada de Arbeloa, este fue el primer partido en el que se vio al menos un paso de aplicación táctica. No quiero decir de un avance táctico, sino de una aplicación colectiva que hizo crecer al Madrid. Sí, para empezar, porque más allá de la aplicación táctica, el Real Madrid te da 2 partidos serios, 2 partidos buenos, 2 partidos convincentes, uno tras otro. Eso no había pasado. El Real Madrid, tanto de Xabi Alonso como de Arbeloa, había dado ciertos partidos buenos. En San Mamés, en contra del Betis, en contra del Mónaco, en contra del Valencia, aislados. Solo para el siguiente partido, y el mejor ejemplo fue lo que ocurrió precisamente antes de Daluz. El Real Madrid de Arbeloa venía supuestamente bien tras el último partido, llegó a Daluz en ese último partido de la fase previa y fue un desastre absoluto. Entonces, para empezar, ya es algo, si vamos a hablar de proceso, pues 2 partidos no es un proceso de nada, pero sí ya es algo más que partidos muy aislados, ¿no? De buenas sensaciones generales que dio el Madrid. Y en particular, si hablamos del partido contra el Benfica, yo creo que el Benfica sorprende de inicio al Real Madrid. No sé qué tanto se habrá sorprendido Arbeloa. Yo sí esperaba un Benfica mucho más cauto, mucho más tirado atrás, mucho más enfocado en el contragolpe. Y por el contrario, el Benfica salió a morder, salió con energía, salió a incomodar al Real Madrid. Y el Real Madrid reaccionó muy bien. Después de los minutos de inicio de tanteo, en que Benfica era el que tenía las aproximaciones y se veía mejor, el Real Madrid acaba muy bien el primer tiempo. Y cuando se van al descanso y todavía no cae el gol, la sensación es que en el segundo tiempo lo resuelve el Real Madrid, y así lo hizo hasta que cayó ese gol de Vinicius, que evidentemente, pues, no por el gol, sino por todo lo que ocurrió después, acabó con el partido. Alexis, a los dos lo mismo. No sé quién quiere levantar la mano para comenzar, y aguántenme el camino que voy a seguir para llegar acá. Hice el partido Dortmund-Atalanta el martes. Vi a Jude Bellingham, 20 años, el hermano menor de Jude, jugando en el doble pivot, muy afincado en su posición, con un equipo muy ordenado adelante de él, con una capacidad para robar pelota notable, con una distribución de juego desde su posición para quien le llegara a tomar el balón para llevarlo a Guirassy arriba o para repartir sobre el costado con Ryerson, muy ordenado y de mucha madurez para su edad, que me hizo recordar al Jude Bellingham que yo vi ahí en el Dortmund, que ordenaba a su equipo a partir de su orden. ¿Es causalidad o es casualidad que este orden del Madrid se haya visto porque no está Bellingham? Alex. Se ha visto porque no está Bellingham, se ha visto porque no hay un hombre ofensivo en banda derecha, y se ha visto porque el Madrid ha recuperado la esencia que les hizo más competitivos, sobre todo en los años de Ancelotti, pero también con Zidane. Tener un 4-4-2, cuando no tienes la pelota, estar muy juntitos, Fede Valverde cubriéndote el costado derecho, Tchouaméni y Arda Güler en la zona central, y Camavinga transitando por el costado izquierdo. No obligas a gente como cuando juegas un poquito más ofensivo, cuando metes a Jude Bellingham en la ecuación, que lo quieres tener de media punta en posesión, lo que intentaba Xabi Alonso, lo que intentaba Ancelotti también, y después le obligas a guardar la banda izquierda, o obligas a el Rodrigo de turno o el Mastantuono de turno, como fue la diferencia en el partido de la fase Liga en Benfica, a retroceder y a guardar la banda derecha. El tema es el equilibrio. Por eso también Tchouaméni juega mucho más cómodo, porque juega más en desplazamientos verticales que no en horizontales, de barrer todo lo que no defienden el resto de sus compañeros. Una idea muy clara, saber a lo que juegas, que es eso, es echarte para atrás y dejar totalmente libres en disposición ofensiva, muy separados del resto, para buscar contragolpes a Mbappé y a Vinicius. Luego con balón hacía una cosa muy interesante el Madrid también, y ahí es donde estoy de acuerdo contigo, Fer, que se empieza a ver ciertas intenciones. Siempre atacaba en una estructura de 3 centrales, se quedaba siempre Rüdiger
y Hausen, y había un tercer elemento que a veces era Tchouaméni, a veces era Trent, a veces era Fede Valverde, pero atacaba con una estructura de 3 centrales, 2 pivotitos, 2 jugadores bien abiertos, uno en cada banda. En la izquierda muchas veces era, pero también a veces entraba Carreras y Vinicius iba por dentro. En la banda derecha, en el carril, se lo iban repartiendo entre Trent, entre Fede Valverde, incluso a veces Arda Güler. Tú ves una idea y que buscan intercambiarse posiciones. Falta todavía mucho rodaje, pero al menos entiendes lo que busca el entrenador. Y esto solo se puede encontrar con jugadores que te den equilibrio. A la que metas a Jude Bellingham o a la que metas a un Rodrigo, un Mastantuono en esa misma intención, se te va todo abajo. Ahí está el Real Madrid y una buena versión con su victoria, igual un 1-0 para la vuelta en el Santiago Bernabéu esta próxima semana. Alexis, si hay alguna punta del Madrid, adelante, pero si no, contame si alguna vez has visto un equipo con 2 caras tan marcadas y distantes una de la otra como el Atlético de Madrid, porque ni siquiera es que se pueda definir, hay un Atlético para un torneo y otro Atlético para otro, ¿no? Es que hay un Atlético de una cara y que te puede aparecer quizás hasta en el mismo partido como sucedió en Brujas. Sí, llevo décadas viéndolo. En Madrid en los años impares. Es así todo el rato. El Real Madrid... ¿Pero que eligen los años impares, no le gustan o qué? No, es el año impar porque coincide que en el año par suele ganar la Liga siempre. Y al año siguiente vemos permanentemente lo he contado aquí 1000 veces. El Madrid lleva sin ganar 2 ligas seguidas desde el año 2008. Y con el mismo entrenador no gana 2 ligas seguidas desde finales de los 80. Desde finales de los 80, el Real Madrid lleva más de 30 años sin ganar 2 ligas seguidas con el mismo entrenador. Llevo viendo décadas al Madrid ganar una liga y al año siguiente tirarse a la Bartola en la liga y echarlo todo en la Champions. Es que es exactamente lo que estamos viendo este año con el Atlético de Madrid, solo que a la Champions le añade la Copa del Rey. Hace nada he visto al Madrid penar en la Liga y ganar la Copa del Rey y las Champions con Ancelotti, la temporada en la que Diego López era el portero de la Liga e Iker Casillas era el portero de la Copa del Rey y de las Champions. Hace 2 años pasó exactamente lo mismo con el Real Madrid, que acabó a no sé cuántos puntos del Barcelona y termina ganando la Copa de Europa. Es que esto es el pan nuestro de cada día del Real Madrid. Y si este año... No sabemos todo lo que va a pasar, pero si este año al Madrid le da por ganar la Liga, que nadie tenga ninguna duda que el Real Madrid de la temporada que viene será exactamente ese que estamos viendo. Pero Alexis, ha hablado de un equipo que juega de una manera en un torneo y de otra manera en otro torneo. Acá no sabemos cuándo el Atleti va a jugar tan bien como para golear al Barcelona y tan mal como para en un mismo partido estar 2-0 arriba del Brujas y luego terminar sufriendo para que te empaten el partido a 3. Es una cuestión de actitud. Si el que mejor lo definió fue Oblak el otro día cuando terminó el partido de Liga contra el Rayo Vallecano. Si es que, por cierto, ha habido una pequeña fricción interna entre Oblak y Simeone que han tenido que resolver ellos. Y entre Simeone y Coque. Sí, también. Pero ayer en la rueda de prensa, que era el siguiente tema. Claro, pero Oblak es que puso los puntos sobre las IES, porque supongo que Oblak será el primero que desde ahí atrás y después de tener un partido más o menos plácido, como tuvo contra el Betis o como tuvo contra el Atlético de Madrid o contra el Barça, luego se encuentra cómo le vienen en oleadas, ¿no? Y es él el primero que se da cuenta de que la actitud del equipo no está siendo la idónea. Y como además Oblak es un jugador raro, porque es de los jugadores que suele hablar bastante claro cuando acaban los partidos, es un jugador que no suele atender a consignas, porque sabes que cuando acaban partidos que son puntos de inflexión, o para bien o para mal, los jugadores luego suelen consensuar con el entrenador algún mensaje, quedar en rueda de prensa. Oblak no espera. Oblak no espera ese consenso. Oblak acaba el partido, se va a la zona de donde hacen las entrevistas y suelta lo primero que se le viene a la cabeza, que es lo mismo que hace, por ejemplo, Courtois. Y por eso es gente a la que merece la pena escuchar, porque es que te dicen claramente lo que está pasando. Y Oblak nos dijo el otro día que el Atlético de Madrid que juega en Liga no tiene ni la mitad de actitud que el que juega en la Copa del Rey y en la Champions. Luego te puede pasar lo que le pasó ayer al Atlético de Madrid, que es que también es verdad que hay mucha gente que creo que está menospreciando al Brujas. El Brujas es un equipazo. El Brujas es un equipazo. Dijo el Cholo Simeone que era para él el equipo más intenso y dinámico de esta Champions League. Esto yo creo que es un poco exagerado, pero sí que es un gran equipo. Pero así lo ha mencionado. Ahora, no me quiero meter de lleno en el tema de la fricción, pero es que Barak da la sensación, asumo,
intuyo, como hemos venido intuyendo desde que arrancamos todo esto, que hay fricción, porque el otro día cuando habló Oblak, como hace referencia a Alexis, y dijo que el equipo no era lo que tendría que ser, ayer dijo Coque que les hacía falta concentración. Se lo preguntan a Simeone en la rueda de prensa y dijo, no, Coque no dijo que nos hace falta concentración. Y escuché lo que dijo Coque, y Coque sí dijo eso. O sea, ya Simeone no coincide con lo que dice el jugador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid. Y Simeone no coincide en opinión con lo que dice el arquero que más veces ha ganado el Zamora y que buena parte de los triunfos que ha sacado el Atleti vienen por él. No sé si es ir más allá y hacer una lectura mayor a la que merece. Pensar que Simeone ya se distancia de los jerarcas de su vestuario. O los jerarcas del vestuario se distancian más bien de Simeone. Yo creo que más bien va del otro lado, ¿no? Simeone es el mismo y Simeone sabe mucho de fútbol y estoy seguro que ve lo mismo que ve Coque y que ve Oblak. Otra cosa es que lo quiera transmitir y otra cosa es que quiera que permanezca un mensaje más allá de lo evidente, ¿no? Y sí creo yo que estos detalles, y ya era hora, oye, un técnico promedio te dura 2 o 3 años, ¿no? Simeone, yo recuerdo haber leído una entrevista suya hace como 8 o 9 o 10 años en la que ya te hablaba que una de dos, o el técnico se va a los 2 o 3 años para que el ambiente se refresque, o vas limpiando el vestuario cada 2 o 3 años, tú como técnico, para que tengas el mismo efecto. Es lo que menos ocurre en el fútbol, pues lo que ocurrió en el Atlético de Madrid, salvo por Coque y por Oblak, ¿no? Y hasta la temporada pasada Correa. Entonces, sí observo ahí algo de cosas que no habían pasado en años anteriores, pero la irregularidad del Atlético, esa se ha mantenido desde hace mucho tiempo. Y si no queremos irnos ya muy al pasado, desde 2021 que ganó su última liga, el Atlético de Madrid ha sido un equipo que despega en el momento en el que parece hundido, cuando no parece de dónde aferrarse, te hace un partidazo, y cuando ya está volando en velocidad crucero, cuando menos te lo esperas, aterriza y ya no vuelve a despegar. Así ha sido el Atlético de Madrid, y en esos momentos de la temporada es evidente que el equipo tiene hambre. Lo demostró contra el Betis, lo demostró en contra el Barcelona, en Copa del Rey, ¿no? Porque luego, justo contra el Betis, sin hacer un mal partido ni desastroso, fue muy distinto en Liga de lo que fue en Copa. Entonces, ciertamente el Atlético de Madrid se enfrentó en Champions a un muy buen equipo. Es decir, el Brugge es un equipo que no es casualidad que esté ahora mismo en esta ronda. Ha estado en octavos de final recientemente, venció al Atalanta la temporada pasada, que no es poca cosa. Es un equipo habitual en octavos o en 16avos final de la Champions, y se demostró al Barcelona también. Entonces, yo creo que no merece la pena comparar el partido que hace el Atlético o los suplentes del Atlético de Madrid contra el Rayo con lo que hacen ayer, que es parte de un análisis profundo de lo que viene arrastrando ya el Atlético de Madrid hace mucho tiempo, más allá de la actitud, problemas defensivos y de administración del encuentro. El Atlético empieza muy bien ayer, pero si hablamos de los primeros 10 o 15 minutos de la temporada de cada equipo, no hay mejor equipo en Europa que el Atlético de Madrid, y eso solamente Alexis lo sabe mejor que yo, lo digo nada más por percepción, que los 10 primeros 15 minutos de Atlético de Madrid se va 1-0 constantemente, luego en los segundos tiempos se cae, y esa visión conservadora que tiene el fútbol Simeone, seguramente después de todo el 3-3 fuera de casa no es malo, porque el Brugge es muy buen equipo. Y ahora lo único que tienes que hacer es no perder en casa. Hay una cosa, Alex, para cerrar. Nosotros somos 4 acá. El único que tiene título de técnico, hasta que yo sepa otra cosa que me cuenten lo contrario, sos vos. Queremos regularmente, y Alexis está acá justamente no para ir en contra de lo que hace Alexis, pero sino al contrario, exaltar o enaltecer lo que hace, y es que tratamos de explicar muchas veces el fútbol a partir de la ciencia y la matemática. Y el fútbol en realidad es una ciencia imperfecta, es un deporte cuya ciencia todavía no ha sido encontrada para poder estudiar sus imperfecciones. Y caemos regularmente en explicar el fútbol a partir de un término muy sencillo, es que es fútbol. ¿Por qué decimos fútbol? Porque hay cosas que no tienen otra explicación. ¿Cómo es que al Atleti le pasa lo que le pasa? Pues en el partido... Desde tu perspectiva de técnico, que ya lo... Sí. Mira, depende mucho del rival también. Un partido es un diálogo.
Tú propones una cosa, pero luego el rival te responde y te tienes que adaptar. Es como un combate dialéctico a nivel táctico. El Atlético hace exactamente el mismo planteamiento que le hace al Barça en las semifinales de Copa, con los mismos muñecos y además con un escenario parecido, porque se encuentran con un gol tempranero sin haber hecho demasiado tampoco. A partir de ahí es la gestión de tu resultado y lo que te propone el rival. Y sencillamente el Brujas presionaba mucho mejor que el Barça. Y el escenario de contragolpes, de transiciones en banda derecha, sobre todo con el que se encontró el Atlético de Madrid contra el Barcelona, no existía, porque el Brujas ajustaba muchísimo mejor la presión. Le robaban aquella, por ejemplo, que pierde Marcos Llorente dentro de su propia área que acaba en un disparo. Hubo 2 o 3 acciones en la primera parte ya en las que el Atleti concedía pérdidas en salida o en zona 2, zona de progresión, pero rara vez se instalaba en cancha rival y el Brujas automáticamente, ¡pum!, te hacía daño. Luego está también el planteamiento del rival en cómo te maniata a tus jugadores estrella. Griezmann y Julián Álvarez tenían marca individual en el Brujas y les obligaba a salirse mucho de la zona. Y en el momento en el que se salían de zona, había un salto de marca. El Brujas había trabajado muy bien eso, forzar a Julián, a Griezmann a moverse lejos de su zona de influencia para luego después, ¡pum!, hacerles un cambio de marca. Y luego ya, en el tema ya propio del Atlético de Madrid, hay un jugador que sale muy, muy, muy tocado en el partido. ¡Molina! No, Hansko. No, ¿cómo no? Fíjate los dos primeros goles. Pero es que Molina, perdón que lo diga, Molina y entra en los partidos bastante tocado también. Sí, no, eso sí. Pero en el 1-2, por ejemplo, Hansko es el que habilita al rematador que podía haber estado en fuera de lugar, que se queda mirando. En el 2-2 y en el 3-2, bueno, el tercer gol del Brujas, hay 2 saltos de marca, precisamente. Hay 2 intercambios de posición a la espalda. ¿Cae Pubil en esa lista también? Es Hansko otra vez. O sea, Pubil se ve en una de las 2 jugadas en la que acaba con el disparo, creo que es el tercero, que acaba con el disparo directo desde la banda izquierda, pero es el mismo movimiento, es cambio de futbolistas, aparece alguien inesperado a la espalda de los pivotes y ni Hansko salta, ni Pubil puede saltar porque tiene otro a su espalda y le mueve el balón hacia la banda izquierda y ahí en uno hay un centro y en el otro hay un disparo. Es eso, es trabajar bien el salto de marca, pero aquí hay que ponderarlo bien. En esas jugadas puntuales sí, pero el festín que se dio Diacón con Molina todo el partido. Pregúntate por qué, porque siempre encontraban, el Brujas movía muy bien la bola y tenía como estrategia forzar el 1 contra 1 con Molina, porque Cholis en el otro lado nunca estaba tan abierto. O sea, hay que darle mucho mérito al plan de partido del Brujas. El partido de Molina es el mismo partido que lleva haciendo toda la vida en el Atlético de Madrid. El problema, Barak, es que como el otro día contra el Barça jugó excepcionalmente bien y nos recordó a ese Molina campeón del mundo, pues ahora nos ha cambiado un poquito, pero el partido de ayer de Molina es el partido promedio de su carrera en el Atlético de Madrid. Nahuel Molina, todo el mundo en el Atlético estaba esperando que sea el Molina del Mundial desde el Mundial. Y relacionado con Molina, hay un pequeño ajuste táctico que hace Simeone en la segunda parte. Cuando mete a Marcos Llorente de inicio de pivote, en la primera parte lo hace para tapar la espalda de Lookman, lo hace desde el centro hacia la izquierda. Es decir, en los dos muñecos es Coque del centro a la derecha, Marcos Llorente del centro a la izquierda, para compensar la falta de trabajo defensivo que te hace Ademola Lookman. Lo que hace Simeone con este movimiento es desarbolar la banda derecha, el funcionamiento de banda derecha de Giuliano Simeone, Molina y Marcos Llorente. El gol de propia portería que está Sorlo para empujarlo, el tercer gol de la Atlético de Madrid, Ordóñez, viene precisamente de eso. En la segunda parte, cuando entra Baena, Marcos Llorente cambia la posición del perfil de pivote, se pone a la derecha de Coque y ahí es donde empieza también un poquito más a funcionar el carril fuerte del Atlético de Madrid. Son pequeñas cosas, pequeñas decisiones de los entrenadores, pero que tienen muchísimo impacto. Marcos Llorente, en la misma posición que jugó contra el Barça, si lo pones de pivote del centro hacia la izquierda, no va a tener la misma capacidad asociativa que tiene en la derecha con Giuliano Simeone y con Molina. Pasamos al viaje con Alexis Martín Tamayo, los partidos de este fin de semana. Hasta el norte de Londres nos vamos. Arteta, yo se lo dije hace ratos, Arteta ya ha empezado a
evocar discursos motivacionales y a apoyarse en los temas anímicos para excusar resultados como el hecho de perder una ventaja de 2 goles frente al Wolverhampton en la última fecha. Wolverhampton que está en puestos de descenso, además último en la tabla. No, Wolverhampton que está descendido. ¿Pero ya descendió oficialmente o lo está? Bueno, no, pero en 2 semanas va a estar descendido. Wolverhampton que sigue estando en puestos de descenso, no me he equivocado todavía. Me equivocaré, No, pero está no. bien. Bueno. Te vas a equivocar muy pronto. Muy pronto, sí, otra vez. Bueno, pero no me equivoco al pretender pensar que Mikel Arteta está cayendo ya en el Arteta de hace 2 temporadas, Alexis. Bueno, es verdad que ya lo hemos comentado y en septiembre y en octubre hemos tenido esta conversación varias veces. ¿Se va a caer el Arsenal? ¿No se va a caer el Arsenal? Bueno, lo que ha pasado en las últimas temporadas es que el Arsenal de enero hacia adelante no ha tenido mucho que ver con el Arsenal de agosto a diciembre. Y esto está volviendo a pasar. La principal diferencia que está habiendo entre lo que está pasando esta temporada y lo que está pasando en temporadas anteriores es que esta temporada no hay un Liverpool o no hay un City que aprieten de verdad. Y como tanto el Liverpool, como el propio Manchester City, como el Manchester United, como el propio Chelsea son tan o incluso más irregulares que el propio Arsenal, el Arsenal se sigue manteniendo de arriba, pero el declive en el que está el Arsenal es más que evidente. De hecho, se van a enfrentar en esta jornada los 2 equipos que creo que más han empeorado su rendimiento en los últimos 2 meses. Si hacemos la clasificación de la Premier League en las últimas 7 jornadas... ¿Cuánto duran los meses del Tottenham? Porque bueno, ya... Pero hemos visto un buen momento del Tottenham. Los últimos 2 meses parecen los últimos 2 años. 2 meses del Tottenham duran 2 años. Años de perro. Claro, por eso han echado al entrenador, entre otras cosas, ¿no? Pero si miramos la clasificación de la Premier League en las últimas 7 jornadas, el Arsenal sería séptimo con 10 puntos sobre 21 posibles y el Tottenham sería último con solamente 3 puntos. El líder, por cierto, sería el Manchester United, que habría ganado 15 de 21, que tampoco es una cosa exagerada, pero como digo, hay tanta irregularidad, o es tan difícil, por venderlo de otra manera distinta, es tan difícil ganar en la Premier League, que incluso en este momento de declive que está viviendo el Arsenal, todavía le sirve para estar arriba, porque lo que vivió ayer el Arsenal ante el Wolverhampton es un hecho sin precedentes en la historia de la Premier League. Es la primera vez que un equipo líder de la clasificación se deja la victoria teniendo 2 goles de ventaja respecto del colista. Esto en la era Premier League no había pasado jamás y ayer le sucedió al Arsenal y ayer, por cierto, por primera vez en mucho tiempo, porque más allá del peor o el mejor momento que pueda vivir el Arsenal, yo siempre le he visto un equipo bastante sólido atrás. Ayer por primera vez le vi haciendo de verdad aguas atrás, que es algo muy raro de ver en el Arsenal de Arteta. Un Arsenal que ha ganado en sus 3 últimas visitas al campo del Tottenham y que no gana 4 veces seguidas ante el que es, bueno, junto con el Chelsea, diría yo, su eterno rival desde 1955. Epa. Vamos al siguiente partido, Alexis. Manchester City-Newcastle. El Manchester City le debe un partido al calendario. Tiene, ahora, ¿cuántos son? 4 puntos de ventaja el Arsenal sobre el conjunto de Pep Guardiola, con los del City, los de Guardiola, con un partido menos. Son 5 puntos. Sí, van a jugar los dos la final de la Copa de la Liga. Por tanto, esa final se juega en fin de semana de Premier League. Y los dos tienen que o adelantar o atrasar sus partidos. El caso del Arsenal lo adelantó a la jornada de ayer. El caso del partido del Manchester City todavía no tiene fecha y por eso hay un partido de diferencia entre los dos. Bueno, es un rival que a Guardiola le ha dado muchos problemas en St. James's Park, pero que en casa le ha ganado siempre. Son 10 victorias en 10 enfrentamientos entre Guardiola y Newcastle en el Etihad o en el City of Manchester, o como le queréis llamar al estadio, que ya ha cambiado tantas veces de nombre que ya no sé ni cómo se llama, que de esas 10 victorias ha habido 8 en Premier League. Sí, bueno, hay de todo, hay de todo. Ha habido 8 victorias en Premier League, una en FA Cup y otra en League Cup. De esas 10 victorias, en 7 el City además mantuvo portería 0, nunca concedió más de un gol y el parcial anotador es de 29-3. De hecho, desde que Guardiola es entrenador profesional, solo hay un equipo al que se ha enfrentado más veces en casa y tiene mejor pleno de victorias, que es el Burnley. Al Burnley le ha jugado 11 veces y le ha ganado las otras 11, algo que podría igualar si le gana este fin de semana al Newcastle. Pero es que la racha del Newcastle en campo del City va mucho más allá de la era Guardiola. El Newcastle
lleva 16 partidos seguidos perdiendo en campo del Manchester City. Es una racha sin precedentes en la historia de la Premier League. Nunca un equipo había estado 16 visitas seguidas perdiendo en el mismo campo. Y esto le ha pasado al Newcastle, que no puntúa en campo del City desde el año 2006, cuando el entrenador del City era Stuart Pearce y el del Newcastle era Glenn Roeder, y que no gana allí desde los tiempos de Alan Shearer. El 30 de septiembre del año 2000, hace 26 años, ganó 0-1 con Bobby Robson en el banquillo y con Alan Shearer, la gran leyenda de las Urracas, anotando el gol de la victoria. Puede ser el equipo de Cruz Azul, el conjunto, y esto no sé si Barak lo ha de conocer, el equipo en México que más estadios haya tenido en los últimos 5 años. Sí, seguro que sí. No ha tenido ni uno solo. Sí, bueno, ha jugado en más estadios, porque todavía no tiene estadio. Eso sí. ¿No? Sí, sí. Está Cruz Azul y los Cuerpos Negros Salvajes de Nuevo Toledo, ¿no? Más o menos. En Puebla. San Lorenzo en Argentina también tuvo mucho tiempo sin casa. En Puebla, tal cual. Alexis, último del análisis. ¿Cruz Azul va a ser el equipo que haga tropezar a las Chivas? Bueno, es el principal candidato, ¿no? Porque se están enfrentando primero contra segundo y porque el historial en torneos cortos es favorable a Cruz Azul, aunque es un historial, hay que decir, bastante igualado, ¿eh? Las Chivas ganaron 19 veces e hicieron 85 goles, Cruz Azul ganó 23 veces, marcaron 90 goles y ha habido 25 empates en esos 64 partidos. Es verdad que en los tiempos más recientes Cruz Azul domina a las Chivas, le ha ganado en los últimos 6 partidos, le ha ganado 5, aunque de esas 5 victorias 4 fueron por la mínima y ha habido un empate en la mítica eliminatoria de la última liguilla, 0-0, que luego, bueno, pues pasó lo que pasó con el penalti fallado por Chicharito y aquella clasificación agónica en el último instante. La última vez que las Chivas le ganaron como visitante a Cruz Azul fue en 2022, 0-1 con un gol de Cristian Calderón, y hay que decir que hablaba de empates de ese 0-0. Ese es el único empate que ha habido entre estos dos equipos en los últimos 24 partidos. Son partidos en los que, la única vez que no ha habido goles entre estos dos equipos en los últimos 24 partidos. La última vez que se quedaron sin anotar fue en el año 2014, quitando ese precedente, hablo de fase regular, y en campo de Cruz Azul no pasa desde hace 14 años. Y vuelvo a repetir lo mismo que comenté la semana pasada. Ya va 6 de 6 las Chivas. Recuerdo que el mejor inicio en torneos cortos de Guadalajara data del Bicentenario 2010, cuando ganaron los 8 primeros partidos de forma consecutiva. Creo que este es el gran o la gran piedra que tendrá que superar Guadalajara para conseguir igualar al menos ese registro. No me quiero retirar de este espacio sin darle la última palabra a Barak Feber para que en este minuto que adelante le queda a él me diga, resumen ejecutivo, ¿cuánto importa ser líder sin derrotas en el fútbol mexicano en la sexta fecha? Nada. Te lo digo yo y no me llamo Barak. Loading. se me adelantó en la marca, Alex. Bueno, muy poco, pero ser líder invicto te acerca al liderato general y el liderato general te acerca al campeonato. Te debería dar el campeonato, no te lo da, pero te acerca. O sea, 0-0-0 no es algo muy similar a 0, pero a medida en la que te acerca al liderato general y últimamente el liderato general sí que te conduce por sus pequeñas ventajas al título, algo sí es. ¿Ha cambiado ya la tendencia entonces? El líder general ya tiene más chance de ser campeón ahora que antes. Mucho. ¿Y por qué? Ha cambiado mucho. En los últimos 5 torneos el superlíder ha sido campeón 4 veces. Ha cambiado, porque han cambiado las normas, entre otras cosas, porque ya no hay historias de goles visitantes y nada. Ahora, en caso de empate, pasa el equipo con mejor puesto en la fase Alexis, regular. te interrumpo. Barak quiere hablar y cuando Barak en estas alturas y sobre estos temas quiere hablar, ojo, trending topic, posible viralización. No, te voy a decepcionar, no. Cualquier cosa que diga va a ser decepcionante, ¿no? Lo único que quería acotar es que Cruz Azul tiene sus propias reglas, ¿no? Y Alexis, tienes que hacer un folder específico para Cruz Azul siendo líder general y te das cuenta cómo ahí cambia todo. Gente, ha sido un programa difícil de arrancar por el tema que hemos tocado en el arranque de este programa. No quiero en ningún momento restarle valor al tema, pero dicho esto, es que comenzar un programa así, pero con ustedes, es mucho más fácil.
Qué bonito. Les mando un fuerte abrazo. No, con ustedes que están del otro lado, no con ustedes tres, con ustedes sigue siendo complicadísimo. No, con ustedes del otro lado de la pantalla, decía. Lo dices por Ricardo Puch, ¿no? Que no está, te entiendo. Un saludo a Ricardo Puch. Se cuidan. Esto ha sido el Fuera de Juego de hoy. Y ojo, ya dentro de poco no lo digas. Sorpresa. If I speak, I'm in trouble. Sorpresón. Se viene la avenida viniente. Cuidado.